Durante 5 años, envié cada mes 18,000 pesos para mantener el ritmo de vida de mi hijo y mi nuera. En total, más de 1,000,000 de pesos. Cuando les dije que ya no podía, se quedaron callados. Ni una llamada, ni un mensaje. Entonces hice una sola cosa. Abrí Excel. Y se lo mandé a toda la familia. Me llamo Matilde. Tengo 67 años. Y vivo en un fraccionamiento tranquilo a las afueras de Querétaro. Mi esposo falleció hace 6 años y me dejó nuestra casa ya pagada junto con una pensión de viudez decente. Pero ese martes por la mañana, en vez de disfrutar mi café, me quedé mirando el celular. Hacía exactamente 3 días que les había dicho a mi hijo Renato y a su esposa Isadora que ya no podía seguir enviándoles los 18,000 pesos mensuales. Mis ahorros se habían terminado y una reparación inesperada del techo había acabado con lo que me quedaba. La respuesta fue el silencio más absoluto. Ni una llamada, ni un ¿cómo estás, mamá? Nada. Durante 5 años había estado sosteniendo su vida. Renato perdió el trabajo poco después de casarse y no parecía tener prisa por buscar otro. Isadora me explicó con una lógica fría que era mi deber como madre apoyar a la familia cuando el hijo tropezaba. Así que yo pagaba la renta de su departamento en la zona céntrica, el seguro del coche, hasta la membresía del gimnasio de ella. En total, unos 950,000 pesos en 60 meses. Lo hice porque creía que la familia se cuida entre sí. Pero el viernes, cuando les dije necesito ayuda este mes con mis medicinas, Isadora solo contestó: qué mal timing, justo estamos planeando las vacaciones. Me quedé en la cocina oliendo el café recién hecho, mirando la pantalla vacía del teléfono. En esos 5 años, casi me daba vergüenza comprarme algo para mí. Isadora siempre me hacía sentir que cada peso que gastaba en mí misma le robaba el futuro a Renato. Ellos controlaban mi cuenta con sus exigencias constantes mientras se la pasaban en la casa esperando el siguiente paquete. Pero esas 72 horas de silencio me abrieron los ojos. No me querían a mí, querían mis depósitos. Al mirar la pantalla, ya no sentí dolor, solo una claridad fría y profunda. Era hora de cambiar las reglas del juego sin levantar la voz. Agarré la laptop y abrí Excel. Soy mujer de acción, no de lágrimas. Mientras Renato e Isadora seguramente esperaban que yo me rajara y les pidiera perdón, empecé a anotar los últimos 5 años. Cada renta de su departamento en el centro, cada peso de las suscripciones orgánicas de Isadora, cada tanque lleno del SUV que habían puesto a mi nombre. Línea tras línea, la tabla se fue llenando. Le puse de nombre sencillo Proyecto Apoyo Familiar 2021 a 2026. No era un reclamo, era una cuenta clara. La suma final me dejó callada un momento más de 1,150,000 pesos, contando las emergencias que casi siempre terminaban siendo muebles nuevos. Por la tarde salí al jardín. Me gusta el orden, y mis rosales necesitaban atención. Mientras cortaba las flores secas, recordé las palabras de Isadora, que Renato era emocionalmente incapaz de trabajar, y que yo, como madre, tenía que cubrir ese hueco. Se habían acomodado en su pasividad como en un nido suave que yo acolchaba con mi pensión. Recordé mi último cumpleaños. Vinieron, comieron, e Isadora se quejó de que el vino no era lo suficientemente bueno. Renato pasó toda la noche pegado al celular. Volví a entrar y miré el teléfono. Seguía en silencio. Esa arrogancia de no decir nada fue su mayor error. Creían que yo le tenía miedo a la soledad, pero en ese instante, por primera vez en años, disfruté la paz de mi casa. Abrí la banca en línea. El primer paso fue técnico, no emocional. Cancelé todos los pagos automáticos. La renta que se cobraba el primero. Borrada. El seguro. Borrado. Ese mes, el dinero se quedó en mi cuenta. Fue como respirar profundo después de estar mucho tiempo bajo el agua.
Todavía no enviaba la tabla. Primero quería ver cuánto aguantaban el silencio cuando se les cerrara el grifo. El 1 de noviembre cayó en un lunes gris y lluvioso. Normalmente, a las 8 de la mañana exactas, mi cuenta se habría aligerado en 18,000 pesos. Me senté con un libro en el sillón y esperé. A las 10:15 vibró el celular. Era Isadora. Lo dejé sonar. A las 10:20 llamó otra vez. Luego Renato. No contesté. Les había advertido el viernes que ya no podía seguir. Que ignoraran mi advertencia ya no era mi problema. Cerca del mediodía llegó el primer mensaje de Isadora Matilde. Tiene que ser un error. No se cobró la renta. El casero nos va a armar un escándalo. Llámame ya. No respondí por texto. En cambio, me puse a cocinar una sopa de calabaza. Fue la primera vez en mucho tiempo que no me angustié pensando si Renato tenía suficiente para comer. Tenía 35 años. Estaba sano. Tenía carrera terminada. Que hubiera elegido vivir de mi pensión de viuda fue una decisión suya, y yo la había apoyado demasiado tiempo. A las 2 de la tarde apareció su coche frente a mi casa. Miré por la mirilla. Isadora golpeaba la puerta furiosa mientras Renato se quedaba atrás con los hombros caídos como niño al que le quitaron el dulce. Abrí solo una rendija. «Matilde, ¿qué es esto?», casi gritó Isadora. «¿Tienes idea de lo que significa para nosotros? Nos quedamos sin un peso». La miré tranquila. «Se los expliqué el viernes. Ya no tengo dinero para seguir apoyándolos». Isadora soltó una risa amarga. «No mientas. Tienes tu pensión y la casa. Estás obligada a ayudar a tu hijo». En ese momento entendí qué tan profundo era su sentido de derecho. No me veía como persona, sino como un cajero automático. Renato ni habló, solo evitó mi mirada. Cerré la puerta sin decir más y eché el seguro. Después de que se fueron, supe lo que venía intentarían pintarme ante el resto de la familia como la madre sin corazón y medio loca. Isadora era experta en usar los chats familiares y las redes para contar su versión. Apenas una hora después, llamó mi hermana Eloísa. «Matilde, ¿qué está pasando? Isadora dice que los dejaste en la calle a media quincena. ¿Estás bien? ¿Te sientes confundida?». Respiré hondo. Isadora había sido rápida. «Eloísa», le dije calmada. «¿Tienes un momento para abrir un correo?». Me senté frente a la computadora. Era hora de la tabla de Excel. Agregué una segunda hoja. Resumen de pagos de los últimos 5 años. No solo puse las cantidades, sino para qué decían que era cada cosa: renta de emergencia, reparación urgente, para pasar el mes. La envié no solo a Eloísa, sino a todo el grupo familiar primos de Renato, mi cuñada en Guadalajara. El asunto decía transparencia sobre el apoyo económico a Renato e Isadora. Sin insultos, sin acusaciones, solo los números pelones. En menos de 10 minutos, el chat familiar se quedó en silencio sepulcral. Ese 1,000,000 de pesos se plantó en medio como un elefante enorme. Eloísa me llamó 5 minutos después, con la voz temblando. «Matilde». No tenía idea. Isadora nos contaba que solo les echabas de vez en cuando unos 500 pesos y que ellos te ayudaban con el jardín. Nunca imaginé que estaba sosteniendo toda su vida. Esa había sido la estrategia de Isadora, pintarme como tacaña mientras vaciaban mi cuenta. De pronto, el viento cambió. Los primos que siempre vieron a Renato como un pobre diablo, ahora veían la realidad. El silencio que antes usaron contra mí se convirtió en el silencio choqueado de toda la familia. Pero yo sabía que Isadora no se rendiría tan fácil. Cuando se les acabara el dinero, intentarían quitarme lo único que me quedaba, la paz en mi propia casa. A la mañana siguiente, descubrí que Renato todavía tenía la copia de la llave de mi casa. Escuché la puerta de abajo abrirse mientras yo doblaba la ropa. Era él solo. Entró a la cocina nervioso y oliendo a cigarro.
Mamá empezó sin mirarme. Isadora está furiosa. Dice que nos dejaste en ridículo frente a toda la familia. ¿Por qué mandaste esa lista? Dejé las toallas a un lado y lo miré firme. Porque es la verdad, Renato. Y la verdad solo avergüenza a quien tiene algo que esconder. Se sentó en la misma mesa donde de niño hacía la tarea. Necesitamos el dinero para la renta, mamá. Solo este mes. Isadora dice que tiene una entrevista, pero necesita el coche para ir. Siempre la misma canción. Una nueva esperanza, una nueva promesa que nunca se cumplía. Renato, le dije bajito, tienes 35 años. Ya no voy a seguir pagando tu vida. Ya di mi jubilación por ustedes. Quiso protestar, pero levanté la mano. Quiero mi llave de vuelta. Ahora. Me miró como si lo hubiera golpeado. Estaba acostumbrado a que yo cediera cuando ponía cara de hijo triste. ¿Me estás sacando de tu vida?, preguntó dramático. No respondí fría. Solo estoy recuperando lo que es mío. La llave, por favor. La dejó de mala gana sobre la mesa. Cuando se fue, esa misma tarde, llamé a un cerrajero. No era que no confiara en él, pero sabía que Isadora lo mandaría de nuevo cuando se diera cuenta de que el dinero ya no llegaba. Cambié las cerraduras. Por la noche me senté sola en la sala. Se sentía extraño ser tan firme, pero se sentía correcto. Durante años cargué su peso y olvidé lo pesada que era esa carga. Mi celular vibró. Mensaje de Isadora. Decidimos hacer la cena de fin de año en nuestra casa. Pero necesitamos 8,000 pesos para el catering, porque nuestro horno está descompuesto. Esta es tu oportunidad de arreglar las cosas. Casi me dio risa. La cara dura no tenía límites. La cena familiar de diciembre no es una tradición mexicana de toda la vida, pero mi difunto esposo tenía raíces del norte y la mantuvimos. Cada año venían 14 personas a mi casa. Yo compraba todo el pavo, cocinaba 3 días, pagaba el vino, la decoración y los detalles. El año pasado, solo esa cena me costó más de 15,000 pesos. Renato e Isadora siempre eran los primeros en el buffet y los últimos en ayudar a lavar. Casi siempre se iban antes porque Isadora tenía migraña. Este año no mandé invitaciones, no creé grupo de WhatsApp, no compré nada. Durante la semana previa, Isadora llamó todos los días, la ignoré. Al final mandó mensaje: Matilde, estamos esperando la organización. ¿Quién lleva qué? Y ya depositaste el dinero para nuestro catering. Renato no puede cargar mucho, así que mejor pedimos servicio a domicilio. Le respondí corto y claro. Este año no habrá cena en mi casa. Voy a pasar el día tranquila. Saludos a todos. La reacción fue una explosión. Isadora me llamó gritando que yo estaba destruyendo la tradición familiar, que los muchachos, los primos, se habían ilusionado que yo era egoísta. La escuché exactamente 30 segundos y colgué. Bloqueé su número el resto del día. Era increíble. En cuanto dejabas de servir, pasabas de ser el ángel de la familia a el monstruo. Pero un monstruo con cuenta llena y casa en orden. El día de la cena, el barrio estaba en silencio. Me compré un buen filete y una copa de vino tinto. Me senté en la terraza, envuelta en una cobija, disfrutando el aire fresco de diciembre. Por primera vez en años no me dolía la espalda de haber pasado horas en la cocina. Pensé en la tabla de Excel. Se había convertido en mi escudo. Mi hermano Raúl me llamó por la tarde. Matilde, estoy aquí con Eloísa. Nos extrañamos. Pero la verdad, nos parece bien lo que hiciste. ¿Vamos a cenar? ¿Quieres venir? Sonreí. La familia por fin estaba entendiendo. 2 semanas después de la cena cancelada, recibí una carta de la financiera del ESUB que manejaba Renato. Como yo era la titular del contrato de arrendamiento, me avisaban que no se había cobrado la última mensualidad. Al haber cancelado el pago automático, la cuenta especial que tenía para eso estaba en ceros. No llamé a Renato. Llamé directo a la agencia. Quiero terminar el contrato antes de tiempo.
El vehículo se les entregará en las próximas 48 horas. Sabía que sin ese coche, ellos quedaban prácticamente varados. Era su símbolo de estatus. Fui hasta su departamento. No toqué el timbre. Usé la llave de repuesto que siempre guardé. Renato estaba asomado en la ventana y se quedó helado viéndome arrancar el coche. Salió corriendo en pijama. «Mamá, ¿qué haces? Ese es mi coche, bajé la ventanilla». «No, Renato, es mi contrato». «Y ya no lo puedo sostener. ¿Recuerdas? Si quieres, tú te haces cargo pagando los 10,000 pesos mensuales». Balbuceó algo de imposible y Isadora se va a volver loca. En ese momento, ella salió disparada de la casa. Ya no era la calculadora fría. Estaba furiosa. «Vieja bruja, ¿ahora cómo vamos al súper? ¿Nos estás arruinando a propósito?» La miré tranquila. «Hay camión, Isadora, y hay trabajos que se alcanzan caminando», arranqué. Por el retrovisor la vi gesticulando en la banqueta. Ni siquiera dolió. Se sentía como limpiar un cuarto muy desordenado. Entregué el coche esa misma tarde. La penalización por terminar antes la pagué con el dinero que ahorré ese mes al no enviarles nada. Al llegar a casa me sentí ligera. Ya no tenía deudas ni obligaciones por cosas que ni usaba. Mi teléfono sonó. Mensaje de mi hermano Raúl. Me enteré que ya no está el SV. Bien hecho, Matilde. Ven el domingo a tomar café. Renato tiene que aprender que la gasolina se gana trabajando. A mediados de diciembre, cuando ya empezaban a prender las luces navideñas en el vecindario, Renato apareció otra vez en mi puerta, esta vez sin Isadora. Se veía descuidado, el cabello grasoso, los ojos rojos. Lo dejé pasar, pero nos quedamos en el pasillo. Mamá dijo bajito: «Isadora quiere dejarme. Dice que si no consigo dinero se acabó. Ya tiene las maletas listas». Empezó a llorar. Era ese llanto que antes siempre me ablandaba. «Dice que es tu culpa». Continuó: «porque nos cortaste el apoyo. Por favor, solo 15,000 pesos para que se quede. Te juro que en enero sí busco trabajo». Miré a mi hijo y sentí una compasión profunda, pero no la que lleva a abrir la cartera. Era compasión por un hombre que se había rendido a sí mismo. Renato, le dije: «Si ella solo te quiere por mi dinero, mejor que se vaya. El dinero no va a regresar, ni hoy ni en enero». Me miró y por un segundo algo distinto brilló en sus ojos comprensión. Se dio cuenta de que la mala madre ya no volvería a ser el cajero automático. «¿Lo dices en serio?», susurró. «Sí», respondí. «Lo digo en serio porque te quiero. Mientras yo pague, nunca vas a descubrir de qué eres capaz». Se dio la vuelta y se fue. Sacó su bicicleta vieja de la cochera, la que llevaba años ahí guardada. Fue la última vez que lo vi ese año. Isadora lo dejó de verdad 3 días después. Se fue con una amiga y se llevó todo lo que no estaba clavado a la pared, incluido el televisor, que yo les había regalado en Navidad del 2023. Renato se quedó en un departamento casi vacío. Me llamó en Nochebuena. No pidió dinero. Solo preguntó: «Mamá, ¿cómo se hace esa sopa de papa que tú preparabas antes?». Pasé 2 horas al teléfono explicándole cada detalle. Fue la mejor plática que tuvimos en 5 años. Llegó enero y con él una nueva rutina. Recuperé mi casa por completo. El cuarto de visitas, donde antes acumulaban montañas de ropa sucia, lo vacié todo. Lo convertí en un rincón luminoso de lectura lleno de plantas. Sin los 18,000 pesos mensuales de golpe, de pronto me sentí rica. Pagué la reparación del techo al contado sin pedir préstamo. Me compré unas buenas botas para caminar y me inscribí en un taller en el centro cultural. Renato sí encontró trabajo. Nada espectacular en el almacén de una tienda en línea. No ganaba mucho, pero le alcanzaba para un pequeño departamento y su comida. Me llamaba todos los martes. Las conversaciones eran cortas, pero hablaban de su trabajo, de sus compañeros y de sus pequeños logros diarios. Sonaba cansado, pero su voz tenía más firmeza.
Ya no era víctima de las circunstancias, era dueño de su vida. Isadora intentó una vez más poner a la familia en mi contra, diciendo que yo las había dejado en la calle. Pero la tabla de Excel seguía circulando. Nadie le creyó. Cuando alguien recibe más de 1 millón de pesos en 5 años y al final no tiene nada que mostrar, el problema no está en quien dio el dinero. Al final desapareció de nuestras vidas cuando encontró a otro a quien convencer con su historia de víctima. En silencio le deseé suerte y al nuevo hombre mucha paciencia. Un sábado soleado de marzo, Renato me visitó. Trajo un paquete de galletas sencillas que compró con su primer sueldo. Nos sentamos en el jardín y me ayudó a sacar las macetas grandes del invernadero de invierno. Lo hizo sin quejarse, sin pedir compensación. Gracias, Renato, le dije cuando terminamos. Me miró y asintió. Gracias a ti por dejar de pagar, mamá. Ese fue el momento que yo había estado esperando. Hoy estoy sentada en mi rincón de lectura, mirando el ciruelo del jardín que apenas empieza a florecer. Hace un año era una mujer que casi se deshacía bajo el peso de las exigencias de sus hijos. Tenía miedo cada 1 de mes, miedo de la voz fría de Isadora y miedo de la pasividad de Renato. Hoy tengo 68 años y me siento más libre que a los 40. Mi cuenta tiene una estabilidad que me da seguridad, pero eso no es lo más importante. La lección más grande fue que poner límites es también un acto de amor. Si hubiera seguido pagando, Renato seguiría siendo una sombra de sí mismo y yo sería una anciana amargada en una casa que se caía a pedazos. La tabla de Excel todavía está en mi carpeta de documentos importantes. A veces la abro no para enojarme, sino para recordar lo lejos que hemos llegado. Ese 1 millón de pesos ya no está así. Se podría llamar una colegiatura cara, pero lo que recibí a cambio mi dignidad y la independencia de mi hijo no tiene precio. La próxima semana es Semana Santa. Volveremos a reunirnos aquí. Pero esta vez todo es distinto. Eloísa trae el guiso principal, Raúl el vino, y Renato prometió hacer el postre. No será una fiesta de 15,000 pesos. Será una comida sencilla entre gente que se respeta. Ya no hay exigencias, solo compañía. Aprendí que no se puede salvar a quien no quiere caminar, pero sí se puede dejar de acolchonar la jaula. Si alguna vez sientes que tu generosidad te está consumiendo poco a poco, acuérdate de mi tabla. Los números no mienten, pero las emociones sí nos pueden engañar. La verdadera familia no se muestra cuando fluye el dinero, sino cuando se corta. En el silencio, después de la lluvia de billetes, es cuando descubres quién realmente está a tu lado. Termino mi café en mi taza favorita y sonrío. La vida está bien. Y por fin vuelve a ser mía. Algunas relaciones solo se ven claras cuando dejas de dar. No perdí el dinero el día que dejé de transferir. Lo perdí durante los 5 años anteriores. Pero lo que recuperé fue respeto y un hijo que por fin aprendió a pararse sobre sus propios pies.